Zacchaeus too. Luego lo que pasa es que fuimos separados y luego me dicen, mira, ya toca la campana. Muy bien, con las camisas deliciosas pastillas. ¿Sabes qué, Hermanos, recordarán que el sábado pasado, la semana pasada se realizó sobre un maratón deportivo, ¿no? Y si usted cree que no existen los milagros, hermanos, ayer se volvió un milagro y la selección mayor, por no decir los más viejitos, son los que ganaron por segundo año consecutivo. Entonces, mira, hermano Alejandro ve el trofeo. Y el milagro no solamente se circunscribe a que ganaron, sino que además de todo sobrevivieron. Entonces, si ve cara de júbilo aún en un cuerpo marchito, esa es la gloria de Dios. Entonces damos gracias a Dios, porque además de todo, en la diversión también hubo exposición del Evangelio, y eso fue muy importante, ¿no? Y también porque ganamos, y eso no solamente es bueno para ellos, sino también para nosotros como iglesia, ¿no? Pues damos gracias a Dios por ello, ¿no? Vamos a ver. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te damos tantas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque estamos en fin de muchas nacionalidades, de muchas condiciones, Señor, de muchas formas de ser, Señor, pero finalmente estamos aquí para dar tu gloria, y yo te suplico que tu Espíritu nos guíes para conocer la verdad, Señor, según tu promesa, y finalmente para que podamos, Señor, rendir fruto, también según tu promesa, Señor. Te suplicamos que unidos, estemos unidos aquí de tal forma, Señor, que esa unión haga producir en nosotros, Señor, el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te suplicamos, Señor, que en tu palabra, Señor, en la exposición de tu palabra, haya esa veracidad, Señor, guiada por tu Espíritu. Te damos gracias por tu amor, en el nombre de Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado estudiando muy diligentemente el Evangelio de Juan. Entonces, el Evangelio de Juan, como ya lo hemos visto, es una versión de los mismos hechos, ¿no? Es decir, eso es una observación de 4 personas independientes, los 4 evangelios. El Evangelio de Juan es la observación muy puntual del apóstol Juan, ¿no? Ahora, Juan evidentemente era judío, él veía las cosas como judío, sentía las cosas como judío, olía y percibía las cosas como judío, y él adicionalmente pareciera ser que le da mucho más importancia a ciertas cosas mucho más íntimas que con el Señor, ¿no? De tal suerte que estamos ya en el Evangelio y estamos en la última cena, lo que se conocería como la última cena, pero realmente es la última Pascua que pasa el Señor junto con ellos. Y en el capítulo 14, 15, 16 y 17 hay todo un discurso en 4 partes, pues, básicamente acerca de lo que va a suceder, ¿no? Si retomamos un poco lo que sucedió en el capítulo anterior, en el capítulo 15, se da cuenta que Jesús de alguna forma hace una sentencia bastante fuerte hacia esos cristianos, hacia esos creyentes, pero en la generalidad hacia todos los creyentes. Y dice muy puntualmente en el versículo número 18, 15 y 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, la primera sentencia que hace nuestro Señor Jesucristo acerca de la calidad y la muy probable posibilidad de los creyentes es ¿cuál? Que nos van a aborrecer. O sea, si usted tiene una especie ay, se me fue la palabra, de publicidad hacia el cristianismo, nuestro Señor Jesús le diluye totalmente, ¿no? Dice, ustedes van a ser ¿qué? Aborrecidos. Y dicho de otra forma, un estigma del cristianismo, ¿cuál es? El sufrimiento. El sufrimiento como tal. Ahora, vamos a ver el versículo del capítulo 16, entrando ya en Mateo, lo que estudiamos esta semana, dice:
estas cosas, que es continuación de lo que viene hablando del capítulo 15, os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo haya dicho. Dicho de otra forma, y remarcando lo que acabo de decir, el estigma del cristianismo es el sufrimiento como tal, ¿no? No quiere con esto, no eso quiere decir que nosotros seamos masoquistas en el sentido de buscar el sufrimiento en sí. Pero sí, lo que está diciendo nuestro Señor Jesús es que el sufrimiento es algo que es inevitable. De hecho, si usted lo puede ver aquí, de alguna manera, el sufrimiento lo podemos enmarcar en dos condiciones. Una es el sufrimiento por el mundo en el cual vivimos, que está totalmente controlado por el pecado, es malo en sí mismo, y nosotros como creyentes sufriremos en él. Sufrimos como con enfermedades, sufrimos ¿por qué? Por angustias propias, por desastres naturales, pues por la maldad en sí del hombre que de alguna forma viene y atenta contra todos los hombres, particularmente contra los creyentes. Pero adicionalmente nosotros sufriremos porque el mundo, el sistema del mundo es hostil hacia quién? Al Padre. Dice que aborrecen al Padre. ¿Qué es lo contrario de amar? Aborrecer. Y es un sentimiento fuerte, no es de que simple y sencillamente no estén de acuerdo con el Padre, sino hay un sentimiento de desaprobación, de aborrecimiento, de desprecio hacia Dios el Padre, ¿no? Y la cuestión aquí dice Jesús: si a mí me han aborrecido, no esperen que ustedes no estén en la misma condición. De tal suerte, hermanos, de que si nosotros nos sentimos muy cómodos en este mundo, sería muy bueno que pensáramos en esa situación. Si nosotros adicionalmente el mundo está muy cómodo con nosotros, es algo que nosotros debemos de pensar muy determinadamente. ¿Por qué? Porque nuestra propia existencia es contradictoria al mundo, ¿no? Nuestra existencia como creyentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo ese asunto, hermanos, de muchos pensamientos o declaraciones religiosas que hay en estos días, últimamente, donde dice que de alguna forma Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Sí has escuchado eso? Que hay gente que dice: Dios tiene grandes cosas para ti, ven al altar y el Señor va a hacer florecer tu vida de cierta manera. Otro que dice: yo escojo creerle a Dios. Mi esposa estaba platicando con una persona cuyo esposo le acaban de detectar cáncer. Entonces ella va a una iglesia donde de alguna forma le han dicho que ella debe de creerle a Dios por la llaga de Jesús. Isaías 53 abusa de esa promesa. Dice: todas sus aflicciones van a ser curadas, ¿no? Que es una mala interpretación de ese texto, obviamente. Y ella dice que ella escoge creerle a Dios en el sentido de que finalmente, bajo esa aflicción, al fin Dios lo va a sanar. Y si ve que atrás de todo eso hay un evangelio basado en quién? En el hombre. En el hombre. O sea, Dios al servicio del hombre. ¿Se dan cuenta? O finalmente, tu mejor vida es ahora, ¿no? Ese también es un pensamiento muy floreciente. Todo eso tiene que ver con el evangelio de la prosperidad de alguna manera, ¿no? O sea, que el Señor de alguna forma tiene o nos ha prometido las riquezas inmensurables en este mundo ahora. Y lo único que yo debo hacer es tomarlas. Ahora, contraste ese pensamiento con el pensamiento de que nosotros vamos a sufrir. Pues no cuadran realmente. No son compatibles propiamente. No son compatibles, no son pensamientos compatibles. Dice que nosotros no somos de este mundo, y el mundo por lo tanto nos va a aborrecer. Así que si nosotros de alguna forma somos tenidos por dignos del Señor para sufrir, es una concesión. Vamos a Filipenses, por favor, si pueden ustedes tan amables. Filipenses capítulo 1. Esta no es mi vida, pues, las hojas. Filipenses capítulo 1, versículo 26 dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea
que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que ¿qué? O sea que el padecer por Cristo es una concesión. Dios nos concede no solamente el que vivamos por nuestro Señor Jesús, sino además que suframos. Es una concesión que Dios le da a sus hijos, el también sufrir por Él. Es un honor, dicho de otra forma. Es un honor que no se le concede a todos. Y aquí los filipenses, en el contexto de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en aquel que comenzó en vosotros la buena obra, el contexto de eso es ¿qué? Sufrimiento. El contexto de esos textos, que luego los sacamos de contexto, es que sufrimiento. La iglesia en Filipo estaba sufriendo persecución, estaba sufriendo porque venía gente con filosofías griegas y se infiltraban en la iglesia. ¿Y qué lo dice Pablo? A ustedes se les es concedido no solamente vivir por el Señor, sino padecer por Él. Así, hermano, cuando usted se sienta que está padeciendo por el Evangelio, cuando usted siente que está padeciendo por el nombre de nuestro Señor Jesús, siéntase gozoso, porque es un privilegio. Es un privilegio que el cristiano sufra por su Señor. Que no a todas las personas les es concedido. En la iglesia, en la escuela de los niños, hay un par de misioneros que ellos ministraban en Rusia. Y sería bueno quizás un día invitarles para que ellos también cuenten su historia. Ellos eran, ella es una persona, la hermana Grecia se llama Linda, ella. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay gente con la que uno tiene una conexión espiritual inmediata. Eso me sucedió con ella. Recién nos conocimos y íbamos como que iba a regañar a Jonathan. Y aún en ese paso de adversidad hubo una conexión espiritual entre ella y yo. Bueno, la historia de ellos es muy interesante porque ellos estaban ministrando en Rusia, ellos vivían en Rusia, tenían una iglesia en una zona al sur de Rusia, cerca de un lugar que se llama Chechenia. Ustedes reconocerán el nombre de Chechenia pues porque ha habido varios atentados en Rusia por los chechenos. Bueno, resulta ser que ella y su esposo ministraban ahí, han sido misioneros toda su vida en diferentes países, y de repente el esposo no llegó a su casa. Entonces las personas más jóvenes que compartían el ministerio con ellos llegaron a su casa y le preguntaron por él, y pues evidentemente no había llegado. Pues resulta ser, hermanos, que él fue secuestrado por los chechenos. Ahora llega el ministro del gobierno ruso a hablar con ellos y le dice a la señora, ¿sabe que pues realmente no hay ninguna esperanza? ¿Por qué? Porque dos cosas. Primero, él es norteamericano y quizás no es muy usual que secuestren a los norteamericanos. Y segundo, pues porque realmente los chechenos normalmente matan a sus víctimas, aún cobrando el rescate. Entonces el ruso ya de por sí le decía, ¿sabe que no hay esperanza? Ella dice que se debatió entre la desesperación, entre la angustia, entre la felicidad, el gozo incircunstancial del Señor, entre todo eso. Pero dice que al final de todo esto, él estuvo 8 meses secuestrado. Su oración delante de Dios, ¿cuál fue? Señor, permite que él sea fiel. Fiel a pesar de la adversidad. Fiel a pesar de que las cosas no son muy usuales, de muy buen rostro para nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros, sus hijos, no solamente se nos concede que vivamos por él, sino que padezcamos por él. Y quiero dejar ese pensamiento muy en sus mentes, hermanos. El Señor no es propiamente, el Evangelio no se trata propiamente de mí. Yo no soy la figura central del Evangelio. Aun cuando el Señor dio a su Hijo en propiciación de nuestros pecados, y la mayor muestra de amor hacia el ser humano es propiamente esa, el fin último de la salvación no soy yo, es la gloria de Dios. Y el hecho de que yo haya sido extraído del mundo y colocado en otra ciudadanía, esa ciudadanía tiene el propósito de ser para la gloria de Dios. Estas dos personas, este matrimonio cuyo esposo fue
secuestrado, ellos vieron la gloria de Dios. Porque 8 meses después regresó a su casa. ¿Y sabe cómo regresó él? Con gozo. Con gozo en su corazón. Fue torturado, sí, hermanos, él no tiene un dedo. Le cortaron el dedo como prueba de vida. Pero él está cierto que el Señor le concedió eso. Y eso, hermanos, lo interesante de todo eso es que ese suceso trágico no define sus vidas. Quien define su vida es ¿quién? Nuestro Señor. Regresando a Juan capítulo 16. Ahora, están en ese punto, usted imagínense que nuestro Señor ya ha estado 3 años con él. Él les empieza a decir, ¿sabe que yo ya me voy a retirar de aquí? Yo ya los voy a dejar. Ellos en principio no sé si se asustan o se ponen tristes o es una combinación de varios sentimientos. Él les dice adicionalmente, los van a aborrecer, los van a arrastrar de las sinagogas. ¿Usted cómo se sentiría? Pues quizás no muy confortable, ¿no? Ese era el asunto en ese momento con los discípulos. Sin embargo, dice lo que dice el versículo 4, la segunda parte. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al Padre que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza han llenado vuestro corazón. Y no sin razón, quizás, ¿no? Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, es interesante ver esto. Dice, el hecho de que yo me vaya es bueno para ustedes. La palabra griega que se usa aquí es bueno. O sea, es deseable que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar en orfandad. Voy a enviar al Consolador. La palabra Consolador aquí, que se tradujo como Consolador, tiene más amplitud. De alguna manera tiene que ver con aquel que aconseja. O sea, el Espíritu nos aconseja. Con aquel que nos exhorta. ¿Y si ha sentido la exhortación del Espíritu de esa vez? Gloria a Dios. Que nos conforta. ¿Qué es esto de confortar, hermanos? Muchas veces, hermanos, y hablando un poco del sufrimiento que viene acompañado de este capítulo, de este concepto, muchas veces nosotros nos sentimos devastados, nos sentimos que la vida no tiene sentido, nos sentimos que estamos agarrados con las oraciones y con las uñas. ¿Se da cuenta? Y aún en ese sentimiento, el Espíritu es el que nos acoge. Eso es confortar, que nos abraza, que nos consuela. Por eso es el Consolador, ¿se da cuenta? Ese es el sentido. Adicionalmente es el que testifica. O sea, no es el punto de que yo vine al Salvador, sino es el punto que el Espíritu me invitó hacia el Salvador. ¿Sí? O sea, el que convence no soy yo. ¿Quién es el que convence? Y no es de que el Espíritu Santo ayude a la conversión de las personas. El que convierte a las personas es ¿quién? Dios el Espíritu. Adicionalmente es aquella persona que nos anima. Cuando usted está totalmente desfallecido, el Espíritu Santo es el que lo hace resurgir. ¿Se da cuenta? Para eso nos envía el Consolador. Y esa es la intención de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que es bueno. Si yo no me fuere, el Consolador no vendría, ¿no? Ahora, interesante es lo que dice. Y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado. ¿Por qué de pecado? Y Él lo explica, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, nosotros de alguna forma englobamos el pecado como una acción moral. ¿Sí? Decimos, bueno, esa persona es pecadora. Y de alguna forma lo que estamos viendo es cómo se viste. Y de alguna manera estamos juzgando ese hecho. O decimos, esa persona deberá estar totalmente refundida en el infierno porque escucha la música. O porque hace esto, o porque deja de hacer esto. Aquí el Señor dice, nuestro Señor Jesús está diciendo que el pecado de alguna forma consiste en ¿qué? En que no creer en Él. O sea, en que no estemos de acuerdo con su voluntad, en que no conozcamos al Padre, en que no sigamos sus mandatos, en que no haya un sentimiento de amor en nosotros. ¿Se da cuenta? O sea, de alguna manera lo que usted ve exteriormente son las consecuencias del pecado, pero el pecado es algo más profundo que lo exterior. Lo exterior solamente lo evidencia. Es un asunto de las profundidades de nuestro ser, de esa rebelión que tenemos, ¿no?
El punto culminante de la rebelión del ser humano es ¿dónde? ¿Dónde se evidencia? En la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué es esto de que siendo aún pecadores? En nuestra condición de pecado nosotros somos ¿qué de Dios? Enemigos. Y el contexto de Romanos capítulo 5, donde el apóstol Pablo habla de eso, está diciendo que quizás nosotros pudiéramos dar la vida por nuestros amigos, ¿no? Así es, o por algún gusto. Dice, pero Dios no obró de esa manera, sino que Él, viendo la injusticia del mundo, la contradicción de todos nosotros, aún así mandó a su Hijo para que todos sus enemigos pudieran ¿qué? Tener acceso al Padre. Por eso dice de justicia adicionalmente, nos convence de justicia. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es glorificado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el encargado de decir, glorifica a Dios. La glorificación de Dios viene por Él. Y adicionalmente dice de juicio. La victoria en la cruz, ¿quién la obtuvo? ¿Satanás? Satanás que estaba diciendo a la turba, digan que lo crucifiquen. No. Él no sabía lo que iba a suceder, dice 1 Corintios capítulo 3. Porque si hubiera salido, nunca hubiera crucificado al Señor de gloria. Él no tenía opción. Si lo dejaba vivo era rey por derecho propio. Y si lo mataba, de todos modos él iba a vencer. ¿Se da cuenta? Y esa convicción viene no por nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Dice 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de quién. De mí. O sea, el ministerio, uno de los ministerios del Espíritu Santo es dar testimonio de la persona de quién. De Jesús. El Espíritu Santo está enviado por el Padre, es un ministerio del Padre y habla las cosas del Padre. Y las cosas del Padre tienen que ver con quién. Con Jesús. ¿Sí? O sea, ¿quién da a conocer al Hijo? A la humanidad caída y totalmente llena de pecado. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Adicionalmente dice que habitará en nosotros. 14, 16 y 17. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros ¿por cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y además de morar con nosotros, ¿dónde va a estar? En nosotros. En el creyente está ¿quién? ¿Mora quién? El Espíritu Santo. De tal suerte, hermanos, que si no hay morada permanente del Espíritu Santo en el creyente, este no podrá ser creyente. Ese es un hecho. Los creyentes tienen esa distinción, son sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora continuamente en ellos. ¿Quién es el que produce el fruto? El Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 11, como parte de las promesas del nuevo pacto, nuestro Señor dice que en ese momento, en un momento determinado, el Señor cambiará nuestros corazones, nos dará un corazón de carne, un corazón que pueda obedecer a Dios. Dice que va a cambiar nuestros corazones y que Él hará morar en nosotros ¿a quién? Al Espíritu. Él hará morar en nosotros el Espíritu. Entonces, de alguna forma, en Ezequiel capítulo 11, lo que está diciendo nuestro Señor Jesús, lo que está diciendo Dios el Padre es: la única manera que ustedes obedezcan mi ley es a través de quién? Del Espíritu Santo. Por eso, de alguna forma, hemos insistido en que quien debe guiar sus actos, quien debe de guiar lo que es bueno y lo que es malo, quien debe de producir el fruto en su vida es ¿quién? El Espíritu Santo. No puede ser el hecho, hermanos, y no puede ser el hecho de que nosotros reformemos nuestra vida. O sea, no puede ser el hecho de que nosotros vengamos, cambiemos primero y vengamos al Señor. No es el hecho. El hecho es de que nosotros vayamos como estamos, en la situación que estemos, nos rindamos delante del Señor y Dios, el Espíritu, cambiará nuestra vida. Es un fluir de adentro de nuestro corazón hacia afuera. ¿Se da cuenta? El fruto es exterior, es visible, pero es desde adentro de nuestra alma. Dios ha hecho morar el Espíritu.
¿Por qué? Porque bajo esa circunstancia, ¿quién lleva gloria? Dios el Padre. Dios el Padre es el que nos hace cambiar a través del Espíritu. Esa es gloria de Dios, es trabajo de Dios, es fruto de Dios. Adicionalmente, no solamente habitará en nosotros, sino que Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todas las enseñanzas espirituales provienen ¿de quién? De Dios el Espíritu. El Espíritu es el que nos enseña, hermanos. ¿Sí? Es el que de alguna forma pone esa verdad contrastada en nuestra mente. La verdad de que Dios es real, de que Dios quiere esto y Dios demanda esto. Y sobre esa verdad nosotros somos contrastados y somos enseñados. ¿Se acuerdan que dice que toda la escritura de Dios es que inspirada por Él y útil para redarguir? ¿Qué quiere decir la palabra redarguir? No, es contraejemplificar, es presentar un ejemplo contrario. Por eso Dios contrasta nuestro pensamiento contra el pensamiento del Espíritu Santo. Y hay una redargución. Dios nos redarguye. Y nosotros tenemos que rendirnos nuestra voluntad hacia quién, hacia la verdad de Dios. Y esa rendición proviene de quién? Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Adicionalmente, como vimos, también convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y adicionalmente Él nos enseñará la verdad. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Como usted puede ver, el ministerio del Espíritu Santo tiene que ver con la voluntad de Dios. El ministerio del Espíritu Santo tiene que ver con hacer cumplir la voluntad de Dios para la gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios Padre. Nosotros en las iglesias tradicionales, de alguna forma y por contrarrestar otra corriente, nos hemos ido al otro extremo. Y hemos de alguna forma soslayado, eliminado o hecho un lado la persona del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es vida, hermanos. El Espíritu Santo fluye de nuestros corazones. El Espíritu Santo es la guía que nos visualmente y audiblemente nos dice: haz esto, no hagas esto. El Espíritu Santo es el que nos guía hacia la verdad. El Espíritu Santo es el que hace surgir el fruto del Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo es una persona real. Real totalmente. Y el Espíritu Santo nos constriñe el pecado. El Espíritu Santo nos preserva del pecado. Pero es real totalmente. Por eso, hermanos, en un discipulado, ¿qué es lo que yo les podría enseñar? A portarse bien, a tener una norma de conducta, un principio. La mejor forma de llevar a una persona al discipulado es hacer de él un adorador, un ser adorante, un ser que continuamente esté buscando el rostro de Dios, que continuamente esté en la presencia de Dios, que continuamente esté escuchando la voz del Espíritu, que continuamente esté de rodillas, viendo la gloria de Dios, totalmente hincado, porque la presencia y la presencia del Señor están ahí. Un ser espiritual, hermanos, no es aquel que ya sabe mucha Biblia y puede seguir su vida. Cuando más espirituales somos, más dependencia tenemos nosotros de Dios. De Dios. Más dependientes somos de Dios, porque entre más conocemos a Dios, más conocemos su gloria, más conocemos el peso de su nombre, y de alguna manera más somos conscientes de quiénes somos nosotros y quién es Él. Cuando somos más espirituales, cuando estamos guiados por el Espíritu nos va a llevar a ser más dependientes de Dios. Usted mida su grado de espiritualidad en ese sentido, ¿no? Cuando más independiente sea de Dios, su vida espiritual está más abajo. Cuando usted sea más dependiente de Dios, su vida espiritual está más arriba. Y aquí no estamos hablando de circunstancias de la vida, ¿no? Puede ser que nosotros tengamos problemas económicos, puede ser. Puede ser que la vida no nos haya sonreído, puede ser. Puede ser que estemos totalmente cargados de enfermedad, puede ser, o que tengamos malas rachas, o que estemos totalmente desesperados o angustiados. Aún así el Espíritu nos levanta para la gloria de Dios, para que levanta tu rostro, ve la gloria de Dios y ve que a través y más allá de esas circunstancias está ¿quién? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Permítame leerle acerca de esto de los sufrimientos y de la gloria de Dios. Dice Tácito, que era un historiador romano,
que no era creyente, dice, además de matarles, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo, estoy hablando de los cristianos. Se les vistió en pieles de bestias para que los perros lo mataran a dentelladas, otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición, y en el circo él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaban con los gentes disfrazado de conductor de carrozas o daba vueltas en su carroza. Todo esto se hizo que se despertara la misericordia del pueblo aún contra esta gente que merecía castigo ejemplar, pues se veía que no se les destruía por el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. Esos son los cristianos. Adicionalmente, Diogneto, que él sí era creyente, él escribe de los cristianos lo siguiente: los cristianos no se diferencian, y estamos hablando del año 100 después de Cristo. Los cristianos no se diferenciaban de los demás por su nacionalidad, por su lenguaje ni por sus costumbres. Eran gente normal, pues de alguna manera. Viven en sus propios lugares, pero como transeúntes. Cumplen con todos sus deberes de ciudadanos, pero sufren como extranjeros. Sufren como extranjeros. Donde quiera que estén, encuentran su patria, pero su patria no está en ningún lugar. Se encuentran en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen todas las leyes, pero viven por encima de lo que las leyes requieren. A todos aman, pero todos los castigan. Si usted quiere definir un cristiano, hay una definición. No somos cristianos por lo que vemos, somos exteriormente, por lo que somos interiormente. ¿Se da cuenta? Después de todo este panorama, el Señor Jesús dice lo siguiente, versículo 16: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos: ¿qué es eso que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. O sea, no están entendiendo. Y viene aquí el versículo 25 y es el cúmulo de todo este asunto. Dice: estas cosas se han hablado en alegorías, ahora viene cuando yo no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y dice lo que dice el versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad. ¿Qué pasó? Yo he vencido al mundo. O sea, puede ser que nosotros suframos, puede ser que nosotros estemos desesperados, puede ser que nosotros estemos agarrados con las uñas, pero dice, ustedes tengan paz, porque al final de eso, ¿qué sucede? Yo vencí, yo soy el rey. Y así como estos cristianos estaban en el mundo, pero no eran del mundo, la invitación que nuestro Señor Jesucristo nos hace es que nosotros vivamos como extranjeros en este mundo. O sea, no se aferran mucho a este mundo, hermano. No se aferran. Y se da cuenta que luego nosotros le tenemos mucho cariño a las cosas. Por eso el Evangelio de la Prosperidad no puede ser, hermano. ¿Por qué? Porque finalmente el Señor no quiere que nos aferremos a este mundo. No somos de este mundo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. No le tenga mucho amor a este mundo. Este mundo pasa y sus deseos pasarán. Pero el Señor ya venció. Y la promesa que el Señor les está haciendo no es que ustedes no van a sufrir. Quizás esa es la antipromesa. Es decir, sufrirán. Pero más allá de eso está el gozo circunstancial de la presencia de Dios continuamente en sus vidas. Continuamente en sus vidas. Más allá de las circunstancias. Más allá de todo eso. Estaba leyendo, ya y le dejo esa idea, estaba leyendo un libro acerca de misioneros, y había unos misioneros que estaban en Asia Central, y en Asia Central había una mayoría musulmana. Entonces muchos cristianos venían y son de alguna manera perseguidos y de alguna forma son tenidos por delincuentes en ese lugar. Entonces toda una familia se convierte, el misionero está muy feliz, muy gozoso, estoy viendo la obra de Dios, ese era su sentimiento. Él de alguna forma lo que trata de decir es verdaderamente que sentía cierto orgullo porque las cosas que estaban sucediendo por él, por su ministerio. Sin embargo, el padre de familia van al bautizo de estas personas, de unas personas de la iglesia, y el padre de familia un padre de familia se le encargó de bautizar, y una de sus hijas es la que va a ser bautizada. Entonces
se ingresa al río la niña, la muchacha. Entonces toma el padre con mucha ternura el cuello de su hija, y le dice: ¿estás dispuesta a morir por este hombre? Un padre, una hija. Entonces la hija le dice: sí, papá, sí estoy dispuesto. Entonces el misionero comenzó a llorar. Dice que interiormente él dijo: Señor, hazme más como ellos. Finalmente, hermanos, nosotros perdemos mucho tiempo, perdemos mucha oportunidad de ver la gloria de Dios por nuestros afanes y aferrarnos a este mundo, a querer ser populares en la escuela, a querer ser como nuestros amigos, a querer ser como todo buen vecino, a querer... No, hermanos, nosotros somos oposición en este mundo, y lo somos, y debemos ser, y nosotros tenemos que ser adoradores de nuestro Señor en este mundo hostil. Y la invitación, cuando dice Jesús: venid a mí, es rendirse totalmente a Él, sin concesiones, rendimiento incondicional, porque Él es el que gana la guerra. Nosotros éramos los enemigos, y el Señor dice: venid a mí, y extiende las manos, vencedor Él. Y la invitación es a qué, hermanos? A sufrir. Es a sufrir, es a que nosotros nos deshagamos de estos deseos del mundo, que nosotros nos rindamos a la dirección de su Espíritu. ¿Y qué promesa hay atrás de eso? Gozo a pesar del sufrimiento, paz a pesar del sufrimiento, y ver la gloria de Dios en un momento dado, en las cosas que vemos inmediatamente, pero también cuando, en el resplandor total de su gloria, en su presencia. A eso somos llamados nosotros. No se confundan, no se confundan. Y eso quiere decir ser cristiano, hermano. Eso quiere decir ser cristiano. ¿Cuál va a ser en este momento? Me gustaría que usted pensara en eso y de alguna manera pedir a Dios que le indicara cuál va a ser la respuesta de usted. Es un llamamiento. Si el Espíritu no ha dado fruto en su vida, entonces será un llamamiento de salvación, de rendición. Si de alguna manera he tenido mis altas, mis bajas, pero de alguna manera también la presencia del Espíritu está en mi corazón, entonces la invitación es lo mismo: rendirse y animarte. A que puede ser que en este momento haya luchas, pues sí, pero más allá de esas luchas está el Señor, y está su voz, y está su paz, por siempre. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque vemos tu gloria, Señor, y llenas de gozo nuestra alma. Y tenemos una esperanza tan firme, Señor, tan certera en ver tu rostro. Y aún así que lo viéramos de lejos, Señor, y eso aún así lo queremos contar. Finalmente, Señor, estar en tu presencia es mucho más deseable que 1000 días de prosperidad, Señor. Yo te suplico, Señor, que tu Espíritu toque nuestros corazones. Si el Espíritu Santo te está hablando y tú quieres salirte, Señor, pídele que te salve, ruega por tu salvación, ruega porque el Espíritu te cambie. Si tú eres un cristiano y finalmente tu vida ha sido llena de aflicción, eres bendecido por eso. Ahora, Señor, yo te suplico que bendigas nuestras almas, que des fuerzas alcanzadas, Señor, que levantes nuestro rostro, Señor, y veamos tu gloria. Te damos tantas gracias, Señor, por lo que eres, Señor. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado.
y deseamos, Señor, tanto tu justicia, Señor, reinando en Jerusalén. Damos gracias, Señor, por tu invitación. Vamos a tener 5 minutos de receso para acomodar unas cosas y vamos a continuar con el